Amigas, amigos de 18 minutos, me da mucho gusto nuevamente darles la bienvenida a una edición más de nuestro programa, ya con más de 2 años de estar, gracias a su preferencia, en contacto con ustedes, siempre con las mejores celebridades. Y por supuesto, Mauricio Reynoso saludándoles, director general de Amedir, acompañado de mi gran amigo, CEO y fundador y CEO, como ustedes gusten, mi buen amigo Pancho Rodríguez. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Encantado, mi Mau. ¿Mm? Aquí con un gran invitado y pues con el placer de estar contigo otra vez. Un gran invitado que nos está acompañando desde Argentina y él es Ezequiel Kieskier. Él es socio fundador de Olivia. Les voy a dar un breve resumen de su semblanza, es bastante amplia su trayectoria. Hoy Ezequiel es socio fundador de Olivia, una compañía con más de 13 años de historia, oficinas en más de 10 países y especializados en transformación organizacional. Es también coautor de Crisis and Company y ha invertido sus últimos 18 años en especializarse en procesos de transformación cultural de alta complejidad, procesos de adquisición y fusiones, transformación digital, como decía, innovación, liderazgo, etcétera. Habitual columnista en varios medios de Latinoamérica. Es un speaker internacional en temas de management, cambio, etcétera. Y además es un coach también de CEOs, acompañando procesos de cambio en términos de cultura y en términos de crecimiento en el desarrollo de habilidades directivas. Bienvenido, Ezequiel, qué gusto tenerte por aquí. Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto estar con ustedes y siempre agradecido por la invitación. La verdad, un placer. Gracias, Ezequiel. Pues mucho del motivo de la conversación hoy contigo derivó en un encuentro que tuvimos hace unos meses sobre el estudio que realizaron a través de tu firma. Danos un poco del contexto del estudio y de ahí empezamos a conversar contigo. Excelente. Bueno, gracias Mauricio por la pregunta. Eh, Me acuerdo, este estudio que se termina de convertir y cristalizar empezó con analizar lo que fueron las crisis eh, repetitivas y supeditadas en Latinoamérica, les diría desde el 2018. Básicamente, la primera crisis que nos llamó la atención fue la que se dio en Chile, ¿no? Cuando se da esa explosión social en Chile y empieza a gestarse un cambio profundo en el tejido social, económico y político de la sociedad chilena. Y un poco lo que nosotros nos pusimos a observar y a comparar entre distintos países era cómo reaccionaban los empresarios, las compañías y los colaboradores de las compañías en distintos procesos de crisis. ¿Sí? Y llamativamente, ustedes sabrán, como bien decían en la presentación, vengo de Argentina, que es quizás una crisis tras otra ininterrumpidamente, lamentablemente, en los últimos 20 o 30 años. Entonces, les diría, lamentablemente, hemos desarrollado una gimnasia para vivir en crisis, ¿sí? Pero cuando uno lo comparaba con la crisis chilena del 2018, venían de casi 30 años de sostenimiento de crecimiento económico y estabilidad. Entonces, bromeaba con mis socios chilenos, donde también tenemos una oficina, es qué distinta es la reacción de alguien que está acostumbrado a vivir en procesos de crisis de alguien que no, ¿sí? Y cómo esto repercutía en las distintas situaciones. Entonces, básicamente, entre el 2018 y 2019 empezamos a formular lo que era una teoría, de alguna manera, sobre que en un proceso de crisis o de alto nivel de incertidumbre se podía también capturar oportunidades en ese proceso. Y de repente vino la pandemia en su instante, y la pandemia fue como un acelerador o el escenario perfecto para poder estudiar este tipo de situaciones, porque ya no era una situación local de Chile, de Argentina o de cualquier geografía de las que podemos nombrar, sino empezamos a ver en forma global cómo reaccionaban las organizaciones en este tipo de procesos de altísimo nivel de incertidumbre y procesos de crisis muy profundos, muy repentinos. ¿Cuál fue el principal hallazgo que tuvieron en cómo reacciona la gente ante estos escenarios de crisis? Mira, digamos, eso lo sintetizamos en un gran concepto o en un modelo, ¿no? Donde pudimos extrapolar esto, era ante los mismos eventos de crisis. Es decir, yo podría darles de ejemplo la pandemia en sí mismo, como les decía, la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, que ha destapado la crisis energética derivada de eso,
o en cualquiera de estos escenarios, y podríamos seguir enumerando crisis tras crisis que están surgiendo, y cuando queremos que el mundo vuelva a la normalidad surge una nueva, encontramos patrones comunes en cómo se comportaban las personas y las organizaciones, ¿sí? Y básicamente son cuatro, ¿sí? La primera tensión o la primera dimensión es cómo hace su modelo de gestión de negocios. Encontramos compañías que se paralizan, ¿sí? Entran en un nivel eh, de parálisis total y dejan de movilizarse, es decir, la dinámica empieza a ser parálisis por análisis, proyecciones, qué pasaría si, qué haríamos si, cómo podríamos hacer, versus las compañías que sostienen un movimiento continuo, ¿sí? Y que quizás es muy común que hemos visto las compañías que paralizan sus presupuestos, no se puede gastar más dinero, vamos a frenar cualquier erogación hasta que pase la crisis, versus compañías que empiezan a hacer una fijación o una revisión de presupuestos trimestrales y dan pequeños pasos y tratan de avanzar en la búsqueda en la búsqueda de la segunda dimensión, que es la dimensión de la gestión de negocios, y encontramos en una polaridad compañías que encuentran oportunidades en contextos de crisis, y en la otra polaridad encontramos compañías que esperan que pase la coyuntura actual para hacer negocios. De hecho, hay un ejemplo muy interesante, una compañía agroindustrial en la cual su estrategia era basada en el valor del commodity, ¿sí? Entonces, su estrategia era esperar que el valor del commodity esté alta para hacer negocios. Mientras otras dicen, bueno, con este valor de commodity, ¿cuál puede ser nuestro cambio de estrategia y cuál puede ser la oportunidad subyacente en el mercado? Entonces tenemos compañías que se movilizan muy rápido o muy lento o se paralizan, compañías que buscan oportunidades incluso en los contextos más complejos, versus compañías que esperan que pase la coyuntura. Y después las otras dos dinámicas, dos dimensiones, perdón, que encontramos muy eh, evidentes o como patrón común en estas compañías, era compañías que cambian su capacidad de aprendizaje. Es decir, hoy, incluso cuando evaluamos talento, ya no es tan relevante lo que sepas, sino tu capacidad de aprendizaje. El lifelong learning, es decir, la capacidad de seguir aprendiendo de por vida, la velocidad de aprendizaje en estas compañías que han sacado ventaja de los procesos de crisis o de altos niveles de incertidumbre, muestran una learning company, una compañía que aprende constantemente y aprende a una velocidad nunca antes vista, mientras que las compañías que se quedan más fijas en ese sentido, en este modelo, encontramos compañías que tienen un modelo de capacidades, un set de skills, y son esos los que pueden movilizarse y se pueden mover poco de su set de capacidades. Y finalmente, un tema muy común también tiene que ver con la gestión emocional en el proceso de crisis. Fundamentalmente del equipo de liderazgo encontramos personas que levantaban la bandera con una muy buena gestión emocional de personal y de sus equipos, versus la crisis existencial que encontramos en este segundo pelotón de compañías, donde ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Y hay como un lamento eh, sin fin. Entonces, básicamente te diría que en estas dos polaridades, esa más positiva y esa más negativa, podemos resumir lo que denominamos el modelo de crisis mindset, que básicamente lo que resume es, a misma coyuntura, a mismas capacidades económicas, encontramos comportamientos muy distintos en las compañías que logran sacar ventaja competitiva o obtener ventaja competitiva en procesos de crisis. ¿Sí? Y estos son los comportamientos bien marcados, por los que preguntabas, que veíamos fundamentalmente en los equipos de liderazgo. Justamente uno de los temas de 18 minutos, Ezequiel, es el tema del liderazgo. Y me gusta mucho hablar también del liderazgo hoy en época de incertidumbre, es lo que estás tocando. Quisiera que nos hablas un poco más de lo que acabas de comentar. Uno, aprendizaje significativo. Y dos, ¿qué es lo que para los CEOs o miembros de un equipo de liderazgo que están viendo, escuchando el programa, les recomiendas observar en sí mismos y en sus equipos para poder enfrentar estos escenarios de incertidumbre y cambio? Bien, excelente pregunta. Básicamente, en términos de liderazgo encontramos, y en este estudio que originó este libro Crisis Co., encontramos dos perspectivas interesantes que son rasgos comunes de los líderes, ¿no? Digamos, obviamente, atrás de cualquier modelo cultural, atrás de cualquier compañía exitosa, están líderes que son role models o ejemplos a seguir en determinadas dimensiones. La primera perspectiva, encontramos un set o identificamos un primer concepto que tiene que ver con la integridad, ¿sí? Que tiene que ver con la valoración de la coherencia, la transparencia
que generaba un efecto de confianza en su liderazgo. Es decir, lo que nosotros hoy encontramos son líderes positivos que, más que tener la respuesta, ¿sí?, son muy buenos para decir, ¿sabes qué? Esta es una respuesta que no tengo y que tenemos que construir colectivamente, pero se muestran en forma transparente sobre eso. Típicamente nosotros esperábamos de los líderes, ¿no? La generación X, los baby boomers, es que el líder tiene las respuestas. Y cuando vamos más a los segmentos más jóvenes, a los millennials a los centennials, a los alfa a las nuevas generaciones que están por venir, valoran mucho más la autenticidad y la transparencia de quienes los lideran. Y estos, en contextos como la pandemia, que eran contextos nunca antes vividos, por lo menos en la historia moderna, en términos de management, es decir, ¿sabes qué? Tenemos que construir una respuesta y ser un líder más as coach y mucho más adaptativo. Es decir, ser la segunda característica son líderes que han sido pilotos del estrés de la organización, ¿sí?, bajo modelos comúnmente de liderazgos adaptativos, pero también esa combinación con cierta audacia y coraje, ¿sí?, para liderar en el proceso. Y, digamos, otra característica también de este subconjunto de líderes fue la orientación al servicio. Esto es decir, que el líder no es quien más sabe, sino quien se pone al servicio de la organización. A mí me parece una serie fantástica también para compartir, por ejemplo, New Amsterdam, ¿no? No sé si recuerdan uno de sus protagonistas, que era esa clínica médica, ese hospital en los Estados Unidos que quien lideraba, llegaba y la primera pregunta que le hacía es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Sí? Hemos encontrado un nivel de orientación al servicio, de liderazgo al servicio, en estas compañías que han logrado capturar aprendizaje con la asunción, la creencia que el equipo tiene el potencial y su misión es poder explotarlo, ¿sí? Y por último, un nivel de responsabilidad en la cual, más allá que delegue autoridad, que se ponga a disposición y que promueva y se haga cargo con audacia y con coraje sobre esa misión que tienen que hacer, asumen la responsabilidad y eso es algo imitado por su equipo de management, y tiene la capacidad, vieron que durante los últimos años nosotros escuchamos y recibimos, ¿sí?, sobre la importancia de la horizontalidad. Nosotros hemos encontrado líderes que tienen la capacidad de distinguir cuándo ser horizontales y cuándo se necesita cierta verticalidad para alinear el equipo. Es decir, no se trata de ser horizontal en todas circunstancias, sino la capacidad de hacer ese switch en la cabeza, siendo trabajo horizontalmente y de pronto cuando tengo que hacer esa bajada vertical la hago y es valorada por el equipo y muchas veces solicitada por el propio equipo. Entonces esas son, si quieres, un resumen de algunas características que encontramos en cuadros de liderazgo frente a procesos de altos niveles de incertidumbre y crisis que empiezan a ser casi un patrón común en la mayoría de las compañías que hemos logrado analizar. Antes de ceder la palabra ahorita a Pancho, quisiera retomar lo que comentabas de New Amsterdam. El tema de en qué te puedo ayudar. Eso implica, dirías tú, que hoy los líderes debemos de tener un toque de humildad. Sí, Mauricio, yo creo que sí, creo que en un mundo tan complejo y tan acelerado, ¿no? Si nosotros pudiéramos analizar, digamos, cómo se están acelerando las tendencias, yo esto lo pongo siempre con algo que calculo que nos atraviesa a todos, como la inteligencia artificial. ¿Cuántos CEOs de compañía hoy, de compañías world class o pymes de México, pueden decir que son autoridades expertas en inteligencia artificial? ¿Sí? Y tú tienes seguramente mucha más sensibilidad, pero yo me atrevería a decir que muy pocos, ¿sí? Entonces yo creo que esto que tú tocas es un punto clave para decir la humildad de saber que no sabemos e ir a buscar el conocimiento en algún lugar de la organización y darles autoridad, empowerment y recursos para que puedan liderar esa transformación. Porque finalmente quien lidera se termina convirtiendo en un sponsor de esto y la responsabilidad no de resolverlo él, sino de unir a sus mejores jugadores para poder dar una respuesta. Y eso requiere una humildad para decir, ¿sabes qué? Quizás no tengo la respuesta personalmente, pero sí confío en que mi equipo la puede tener o la voy a buscar fuera. De lo que comentabas en un principio, de que puedes tener dos reacciones, ¿no? Una es la de la parálisis y la otra es la de buscar las oportunidades, ¿no? Creo que en un principio sí tienes que entender de qué se trata o un poquito la crisis, las dimensiones que puede tener, pero luego tienes que salir
a buscar esas oportunidades, no quedarte paralizado, ¿no? ¿Cómo fomentar esto en el equipo? Porque pues es muy natural los miedos, la incertidumbre, ¿no? Y cómo salir, vayamos a buscar lo bueno, ¿no? ¿Cómo le haces con el equipo para lograr eso? Mira, lo que podemos ver en términos de tendencias, si quieres, es hoy, por ejemplo, un proceso, voy a ser políticamente incorrecto, si me permites, pero típicamente basado en el miedo, ha sido la planificación estratégica, ¿no? Digamos, ¿cuánto puedes vender? ¿Cómo es el presupuesto? ¿Cómo es el budget? Dime en 4 años qué tamaño va a tener la compañía, cuál va a ser su resultado económico, su resultado financiero, el EBITDA, el retorno de inversión. Entonces, básicamente necesitamos asegurar ciertas cuestiones que nos den cierta tranquilidad. Ahora, ¿cuántas compañías hoy pueden dar certeza y disminuir el miedo de cómo va a ser la compañía en 5 años? ¿Sí? Cuando pensamos que pasamos todas las crisis, siempre asoma una nueva. ¿Sí? Entonces, sí, lo que vemos en términos de tendencia es que las compañías están abandonando elementos clásicos de planeamiento estratégico para poder dar certezas y los reemplazan por eh, herramientas que les permiten calcular dónde están las oportunidades de una forma menos convencional. Hemos visto mucha la irrupción de metodologías como el foresight o la prospectiva, ¿sí? Que es esta metodología que viene más, si quieres, del mundo militar, de cómo planificaban las defensas a 50 años con hipótesis de conflicto. Y hoy en día vemos muchas compañías que están utilizando esta metodología para decir, bueno, ¿cuáles son los escenarios potenciales que podemos afrontar, teniendo en cuenta las señales, las tendencias, el ritmo de avance del mundo y en las direcciones que está avanzando, y sobre eso suponer con qué tipos de contextos se van a encontrar? Y eso les permite generar distintos escenarios que les permita encontrar las oportunidades presentes en cada contexto y tener planificaciones alternativas para cada uno de esos escenarios, ¿no? Me imagino, eh, sin meternos en política, pero con las elecciones en Latinoamérica tan pendulares, que se pasa de izquierda a derecha, de derecha a izquierda en muchos países de Latinoamérica, yo diría, son realidades macroeconómicas, sociales, políticas y económicas muy distintas las que tienen que afrontar las organizaciones en uno u otros casos. Entonces lo que encontramos son compañías que se preparan para distintas variantes de situaciones que podrían existir. Muy bien. Pues Ezequiel, el programa se llama 18 minutos y te tengo una noticia, son 17 minutos y medio ya. Así que nos toca pues el punto de terminar. Nos quedamos con varias preguntas todavía aquí en el cajón, pero ya habrá oportunidad de volver a platicar contigo. Te agradecemos mucho que hayas dedicado estos 18 minutos a conversar con nuestra audiencia y esperamos verte en otra oportunidad. Pancho. Muchas gracias, Ezequiel. Un placer hablar contigo sobre algo cada vez más frecuente, la incertidumbre, los riesgos y las crisis. Y el papel de los líderes para enfrentarlo. La parte fundamental. Nos estamos viendo entonces, Ezequiel, y amigas, amigos, gracias por haberse unido a esta edición y los esperamos en la próxima de 18 minutos. Hasta luego. Adiós, Ezequiel.